Entonces, así llegábamos a este tema que a mí me interesa que podamos ir comenzando a pensar a partir de un texto que es una compilación de distintos autores. El libro es el libro Constructores de Otredad, y vamos a leer solamente, lo tengo acá en la máquina por eso lo veía, solamente la introducción. Son tres páginas, es muy cortito. Lo escribe Mauricio Boivin junto con Ana Rosato y Victoria Rivas. La introducción la va a hacer Mauricio Boivin. Son antropólogos argentinos contemporáneos, ellos lo escriben y trabajan en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y nos dicen, bueno, a la larga hay una disciplina que se llamó antropología, que surge en el siglo XIX y que se encarga del estudio del hombre. Bien, pero no de cualquier hombre, porque surge con un pecado original, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estudiar a los hombres que no vivían en las ciudades. Los que vivían en las ciudades lo estudia la sociología. Los que viven en las otras poblaciones, los salvajes, los no civilizados, los va a estudiar la antropología. Entonces, todos tenemos la imagen, yo les digo antropólogos, todos imaginan Indiana Jones, aparecen distintos momentos de la antropología. En un primer momento le llamaban los antropólogos de sillón, porque eran antropólogos que no salían de su oficina, diríamos, generalmente eran los museos del hombre o los museos de antropología o de etnografía. Y estos antropólogos recibían, leían lo que traían las compañías, los ejércitos, los conquistadores, los textos de los conquistadores. Y esos textos, esos relevamientos, eran textos a partir de los cuales empezaba a armarse esta idea de antropología. En el siglo XIX se produce un movimiento que se llamó positivismo. Positivismo positivo. Entonces, el positivismo implica procurar un conocimiento positivo. ¿Para qué? Surge ligado a estos, siglo XIX, 1800. ¿no? Habíamos comenzado el siglo XIX con el romanticismo. Pero también se habían desarrollado lo que eran las revoluciones industriales, ¿recuerdan? Desde el siglo XVIII. Entonces, estas revoluciones industriales, ¿qué generaron? Generaron mayor producción. ¿Pero qué hacían? Necesitaban una mayor cantidad de mano de obra y no existían leyes laborales. Entonces no importaba, los hacemos trabajar 12, 15, 18 horas, no importa, es decir, todas las horas que queramos. Y si se rompían la mano, tenían un accidente, afuera venga otro. Esa sociedad totalmente, diríamos, desregulada, ese capitalismo feroz, es el que veía Karl Marx, ¿no? Es el que ve ese proletario, ¿no? Que solo a partir de la lucha proletaria va a lograr conseguir legislación, va a lograr conseguir que se le reconozca un derecho. Eso pasaba en las ciudades. ¿Y de dónde sacamos la materia prima? Bueno, producimos tanto, nosotros tenemos una cierta, decían los europeos, no tenemos tanta cantidad de mano de obra, de materia prima, pero hay países que sí tienen materia prima. Entonces se empieza a armar, esto que por ahí en el secundario han visto, capitalismo internacional, esta división internacional del trabajo. Entonces va a haber países que se van a encargar de proveer de materia prima, y acá aparece esta tradición de Argentina, en donde se desarrolla ese polo ganadero y agrícola. Entonces nosotros teníamos que criar las vacas y después nos traían la carne procesada. O nosotros teníamos que criar las ovejitas y comprábamos el poncho hecho en Inglaterra, ¿no? Es decir, ese es el contexto del siglo XIX. Ese siglo XIX en donde había una población muy explotada. Eran más los explotados, los capitalistas eran cada vez más capitalistas, y empieza a haber revueltas.
Se empiezan a organizar y empieza a haber manifestaciones, luchas, incluso iban y tomaban las fábricas y las rompían. Aparece un movimiento que se llamaba los ludistas. Bueno, para no irme más de tema, sigo al próximo.